Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu, tu washan hatkarau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa yakan hotam shiwa yakan hawasha chik tuare wakwai picas por anainha naiguay tuare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú espera tu antirain Wenshway viernes sanainha a las 6:45 sanaimen a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spoy kana holu trayatawakas por anainha naiguay kahamin Guayacana cote chiros anaña nañuaya. Antes shihia bushwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de su familia deben estar inscritos en la misma EPS. Esto garantiza una atención integral continua y sin interrupciones en los servicios de salud. De acuerdo con el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, la unificación familiar es un deber y un derecho. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Waneway ruku hiya kanaide. Uma huchoni, hupush, heiha suru ihana hiwanesi EPS. Hupura Pansa intente rejera kalhumoi wanepia intenia nohori huchoto no monkakata hirare hukua suru wanenata rejere sashi inte carlo te decreto artículo 2 1 3 otamsi 8 otone decreto único mosu wanesia surus carlo sari una raurayo senoria decreto reglamentario 780 so huyaka 2016 hirkanitamo wanesia inten Guayú uru wanesia EPS terra pura hataiha kalhumoi otunai hetia kanai henai kimite EPSI Anas Guayú es más na ay más irwahukuak pues más push wane oiruku Anas na atuna pu ikana. El tema de la semana. Hehoru te putu han hatkara so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana damos información útil para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos de un tema muy importante, el cáncer de cuello uterino, también conocido como cáncer de cérvix. Esta enfermedad se desarrolla lentamente y en la mayoría de los casos puede evitarse con la vacunación contra el virus del papiloma humano y con controles médicos regulares. Cuando se detecta a tiempo, las posibilidades de tratamiento y recuperación son muy altas. Por eso, la prevención y el chequeo oportuno hacen la diferencia. Para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo y obstetra, líder experto en salud materno de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido. Watamar pushwa anaya otihoro sawapo ipente putska otapo intehi wanewe ruku tundioto gostunte EPSI Anas Guayú otamsi wape anaro tunta waraka ke puts purunta tenhinaimen so wata kamar hoto so kaikate ani wamach doctor ke Francisco Egna, médico ginecólogo obstetra atesh puri ripuonu ho uyu poi ho UMI muy ma asha en chik te cáncer que tenéis chong hieyo canurigat cáncer de cervix manen te bueno wanure que pisan tramar man ka huma kon hirite te pitch que hieyo kariru senai he purte cáncer papiloma humano monaka terrawara anir antenaria mar pura pana mayen wan wayo hoto terra que pis hari he ha hieyo wane wairo hukua herret ka hirherapa hanari rapa hochongra. Doctor, empecemos para entender mejor el tema. Quisiera que me contestara qué es el cáncer de cuello uterino y cómo se desarrolla esta enfermedad en las mujeres. Para que la saquira mi doctor que horo so que ya caso de cáncer que se na esquis chon hieyo hamus kwai pas pura skuma ha intempura nayao tente ha wane na kona hieyo ka. El cáncer de cuello uterino es uno de los tipos de cáncer que se origina a nivel de las células que hacen parte de ese tejido.
¿Qué sucede? Generalmente la causa principal es la infección por el virus del papiloma humano, el cual permite generar un desorden a nivel celular, transformando el epitelio que lo recubre. A su vez, como entenderán, es una enfermedad de transmisión sexual, el que permite que esos cambios celulares ocurran a partir del contacto con el virus del papiloma humano o el HPV. Por ello, toda mujer que tenga vida sexual activa es importante que tenga un estudio a nivel de las células cervicales del cuello uterino. Para esto se llamaría citología cérvico-vaginal. Esta citología que se está promocionando, que se le haga a toda mujer con vida sexual activa que tenga factores de riesgo a partir de los 25 a 29 años. Y por encima de los 30 años hasta los 65 se haga una prueba que se llama DNA-BPH para detectar mucho más temprano la afectación por el virus del papiloma humano. Anori no doctor que si pa heteroanureka nanai karona hiyo kana irwa mai que senai panarwen toro yo otano tore tuanure BPH manaka papiloma humano manas mosais sir o hotesnen corro toro hotni corro hier manka si salar san kare no chiwayu kanai kai o toro ni nai kare no hier kana ni interwanureka otesia akuma has tuma santa truanure que senai akuma ham sitre kanset que senai chong de hiet que ha karga stihani out when hier mar o unes RGRs kama wana has de sulup de chong que spushwa santa truanure que senai kanurika BPH otam si ya saha terra antene aur homo na hiyo ekay piama inski hararimo huya nem pianski mekiet salman otamushia narat ken surya punski huya nine reins pushwa tritsame manaka namo nine reins de citología que no hapurin hian no moro hiya how no el moro duanureka how manka hi hanai wane wai ruku herut ka pa hirer pa wanure manoisat yut sene wantana nai hiyo mayen pana esto hay nerun prueba DNA BPH hanuri tuan el prueba en hatkanama hiyo kan la que ruya kan surya hay 99% na mato wanure kanana wane wernaku kanuri kar virus del papiloma humano katera hiya kanai he katakan se tienes chon wayo sentra mar que pisan hiyo. Atención afiliado de Anasguayú EPSI. Tu petición, queja, reclamo, sugerencia y felicitaciones son importantes para nosotros. Presentarlas es totalmente gratuito y puedes hacerlo por página web o correo electrónico. Línea telefónica 605-725-6565, opción 1. Y en las distintas oficinas de atención en tu municipio. Recibirás respuesta directa y oportuna. Anasguayú EPSI, tu voz cuenta y nos ayuda a mejorar. Hiya kana wamahan kan suru anas wayu pushwal hekuhin chichiku ni casa anas oto ni casa mohus ota heker chiku ni casa hunok tinta kuatpa hairapa purupuna karar kachuer María Parasatka suru anas wayu tu página web monakat o tamsi tu correo electrónico o tamsi grupno tu kachuerka 605-725-6565 para hatkat kuatpas chique rutka pasuru monto chpia karirwa anas wayu suru no huma wane wai rukua hirka pasumon terrayara eira ka apner humai hirga tahnakika hanakimite EPSI ka anas wayu te ponakika kohuts akari hanashihis por anay tenkuai. Doctor, sabemos que esta enfermedad puede prevenirse. ¿Qué medidas son las más efectivas para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino? Wate hatuanure ka horo senai ke pinhi wane wai rukua harat ai mahawa anas ke mai pura norin te ho juru la intercáncer que senen neki na chong la hiya yuka. Para la prevención del cáncer de cuello uterino hay actividades muy exitosas. Dentro de eso tenemos que hablar de la vacunación contra el virus del papiloma humano. En este momento tenemos una vacuna que se llama tetravalentes, monovalentes, las cuales permitirían generar anticuerpos en contra del virus del papiloma humano. Hoy, en el programa ampliado de inmunización, es totalmente gratuito para todos los niños y niñas, dosis única entre los 9 y 17 años. También es muy importante que la mujer se haga tamizaje, en este caso, entre los 25 y 29 años, citología cérvico-vaginal, y si es menor de 25 años pero tiene factor de riesgo, también se puede hacer la citología vaginal. Un esquema 1-3-3, es decir, inicial el año, después 3 años, después 3 años. Y entre los 30 y 65 años se hace el DNA-BPH, que es un estudio que también está en el plan de beneficios, que debe hacerse toda mujer a partir de los 30 años. Lo otro sería la importancia de los hábitos saludables y relaciones sexuales seguras.
anor nek doctor que si pa horo te ai mahai ka wan hiet suri su dentro wanure ke kanuri ke cancer ter ana shatas men ka sa shanis chik te makuna ke spolat ke te virus de papiloma humano na ke makat ke sen siir te tamayot ke homon na into kororoko ter que pisa entre la man no relante genai tan te makuna tetravalente o tamosia monovalente ter na nais na pusho ane te pitch ke nairu hiei o tatoro ek me kiet serin huis nem poro karat me huia o tamsi has ne reherre hene na hiei u kanan ke na piamas ki harai me huia o tamsi piamas ki me kiet sermo na nari rentnai hidrocitología cervi vaginal monaka o tamsi na ho uyu kana suria piamas ki harari me huia pero ni nere nanai truanere ka chikes nai intercaneri ke citología na nari reniki na chongra terra atha na mataur mal terra hiei u kana kanan ke na punen ski huia sinai mai piruski harari me terra nai reinterwan tra examen caneri ke DNA BPH terra wan estudios casi ya tehan ka kamar wan werku man ka hinne tu wan re ka na wan hier slatir suria punen ki huia te has man tehan intensa hinari pa kashi este ai piro kashi huia wa hiki ho chon ka citología ka hunter ka mar hun hinne ka kamar na en tu wan re ka na wan werku musne ki doctor ke humi sawata ka mat. La EPS Indígena Nasguayú informa a sus afiliados beneficiarios del programa Renta Ciudadana que si ya cumplieron con sus esquemas de vacunación, pero este no aparece reflejado en el sistema, deben acudir a su IPS vacunadora para verificar el registro. Si no obtienen una solución, comuníquense con nosotros al correo vacunacion@epsianasguayú.com o a los teléfonos 317-392-9584 y 317-397-3727. Así podremos verificar tu caso y brindarte la orientación necesaria. Te programa Renta Ciudadana mnaka kanet skatuna te pichka no tanara yukana hirka intama hiketa hipes pushwale namakuna te pichkana anter homo internet ka no horre hunte homo honara mata huru traka chuerka horut ka pasuro mter her tante makuna honari rapan te per ter nanuri te pichkan manuri te makuna i haka nama putuha wer so na hamo intem tuma squat no horre shi internet ka horut ka po shahir pasuro na te ka chuer correo manakat vacunacion@epsianasguayú.com o tamsi hun hurub kachuer ka 317-392-9584 o tamsi 317-397-3727 maya wanok terkuai pakar rox musike chikai wai piaro o taweye terhumai te casa iha karhumai por warang temen hanet trochonika. Finalmente, doctor, ¿qué señales o síntomas podrían alertar a una mujer sobre la posibilidad de tener esta enfermedad y cuándo deberían acudir al médico? Chiruat garasa kiran doctor ki kaswayu waya waten kausna hier por wain ku hana an washapata hana werre shesenai por wate han te sausan senarin tu wanure ka mauria trakanuri cáncer na skis chongra. Bueno, lo principal que tenemos que anotar en una paciente que está expuesta al cáncer del cuello uterino es decirle si hay una infección por virus del papiloma humano, esta evolución hacia un cáncer no es menor a 7 o 8 años. Quiere decir que si una mujer no se está haciendo citologías vaginales, DNA BPH, se pone a riesgo de que esté avanzando una lesión, la cual cuando ya está instaurada, que produce signos y síntomas, es porque ya está establecido un cáncer de cervix. Dentro de eso puede presentar sangrados anormales, puede tener relaciones sexuales con sangrado, secreciones vaginales de mal olor, dolores pélvicos, porque esta es una afectación que inicialmente está a nivel del cuello uterino, pero sigue hacia la vagina, hacia los ligamentos que sostienen el útero, hacia el mismo útero. Entonces no podemos permitir que con una prevención que hoy es efectiva, como vacunación, citologías vaginales, DNA BPH, una mujer llegue a presentar un cáncer de cuello uterino. La invitación entonces es hagamos prevención más que esperar signos y síntomas relacionados con cáncer del cuello uterino. Anonik doctor que si pa trasa kiraka tai wat wanure ka ter cáncer que nem skis chon hier me ruhusar maya o taur skamu no hot saring por te hanti hau wan hier musura humore ashikira si shahumoi stike skashia o tamsishia nmain puna ponetor arin hat humoi o tamsitra hirre
kashi kat ka ke hun arata sha na dishe hun ka ayo han tai no pe ma han tai moi hat hun te ne otra mal katero to ayu ka tum hol soto han wane wa irku hiya kan huma ko ni pa pur te wane virus del papiloma humano ta hanari te hiki ka huchon ka ta citología manaka moi hiya kan pushu ari hiya yu kan wamahan kan suru anas wayu te ante ne ra otro wane de cáncer manaka na hiki huchon wena hire na pushu ari na wayu kan hunir pa huchoni na kan ai ruwa me kiet sar hui na poron akarra chuye ter de makuna BPH manaka pero no origen na ho importa wane de mos wane que moi wane wa irhukua. Recordemos, la vacuna contra el BPH y la citología son nuestras mejores aliadas para prevenir el cáncer de cuello uterino. Invitamos a las familias a llevar a sus hijos e hijas a vacunarse y a las mujeres a realizarse sus controles periódicos. No siendo más, agradecemos a nuestro invitado, el doctor Francisco Ecna, médico ginecólogo y obstetra, experto líder en salud materna de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Anaya watsiholu sawat tamar muy wane wa irhukua sawholu hapa hitmente puts que son trabalha que het puts o tam sitio toko suru het EPSI kana suewape analo no doctor que Francisco Etna ha hoten que karmai por hiya o tentau hiya kan ware muy kan ni wair mai win pe orikan no puhe orikan no uch tu han kan o tam shina paran man kan wayu apa kan te puts ka mauria wape analo muy wane wa irhukua soto hai hiya kan o tawaya kan acha ira shuwa ko purana.